del país y concretamente el futuro de la vicepresidenta Verónica Abad. Hemos invitado en esta mañana al doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Saidán, buenos días. Muy buenos días, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias a usted. Quisiera iniciar proyectando también para quienes nos siguen a través de nuestras redes y las redes sociales el siguiente mensaje en la cuenta de X de Verónica Hernández Muñoz, colega suya, constitucionalista, abogada y es cofundadora de La Corte Dice, una plataforma de criterios jurisprudenciales. Ella pone la pregunta y da la respuesta. ¿Puede el Procurador General del Estado absolver de forma vinculante consultas sobre la inteligencia o aplicación de normas constitucionales? Y da la respuesta. El Procurador General no tiene competencia para absolver consultas sobre interpretación de la Constitución, y esto dejaría sin piso la tesis que maneja Ismael Quintana. Se refiere a la sentencia número 00209 SANCC de la Corte, que señaló concretamente lo siguiente: el Procurador General del Estado en adelante debe abstenerse de emitir dictámenes en los que se haga interpretación de normas constitucionales so pena de incurrir en arrogación de funciones. La pregunta sería, doctor Saidán, si el gobierno ha optado por consultar a la Procuraduría si Daniel Noboa debe o no encargar la presidencia. ¿No estaría dada ya la respuesta? Bueno, lo primero que debo señalar, estimado Gustavo, es que efectivamente el procurador no puede absolver consultas que tengan relación con las disposiciones constitucionales, solamente con las disposiciones infraconstitucionales, es decir, las que están por debajo de la Constitución. Y eso lo señala la propia ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, de tal manera que no es procedente consultar sobre el sentido y alcance del artículo 146 y 150 de la Constitución, que regulan los casos de ausencia temporal y falta definitiva tanto del presidente como de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, absolutamente improcedente. La Procuraduría ni siquiera debería pronunciarse porque ni siquiera debería admitir a trámite, por decirlo de alguna manera, una consulta planteada en ese sentido. Lo que sí podría el procurador es pronunciarse, por ejemplo, sobre el Código de la Democracia, ¿sí? Pero el Código de la Democracia es sumamente claro. El Código de la Democracia, en el artículo 93, segundo inciso de ese código, dice que en caso de que el presidente, una dignidad de elección popular, en este caso el presidente, quiera optar por el mismo cargo, debe pedir una licencia sin remuneración, ¿sí? Y que opte por la reelección inmediata. ¿Qué es lo que ha dicho Ismael Quintana? Que esta no es una reelección inmediata, que sería el primer periodo de gobierno de Noboa. Y sí, una sentencia de la Corte Constitucional del 2010 señala efectivamente que cuando se aplica la muerte cruzada, se completa el periodo, pero no se cuenta como un periodo. Es decir, el siguiente no es reelección, sino es el primer periodo. Pero eso no quiere decir, pues, que entonces el presidente de la República ya no debe pedir licencia. Ismael sostiene eso y yo discrepo con él. No es correcto afirmar que él está exento de pedir una licencia por el solo hecho de que va a optar por su primer periodo. Sería básicamente desviar el espíritu de esta regulación, que lo que busca es que no se creen ventajas a favor del presidente en funciones, que no pueda utilizar su cargo, la ejecución de obras para beneficio en su campaña electoral. ¿Cómo ha visto usted el manejo que está dando el gobierno de este tema? Ha habido declaraciones de la canciller en contra de Verónica Abad. Ahora, el día de ayer lo hizo la secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheno, quien señaló que Verónica Abad debería renunciar a su cargo y sustenta en que trae consigo una problemática jurídica, Verónica Abad, que se relaciona también con el caso Nene, en el que es procesado su hijo por presunto tráfico de influencias. Pero entendemos nosotros que
toda persona, no solamente en Ecuador, en cualquier parte del mundo, cuando es acusado de algo, que además la vicepresidenta no ha sido acusada, concretamente en este tema, tiene la presunción de inocencia. ¿Cómo se puede utilizar a un nivel jurídico tan alto un concepto de esta naturaleza? Sí, la verdad, desatinadas las declaraciones que han dado las autoridades del gobierno en este sentido. Yo considero que inclusive el ofrecer una rueda de prensa por parte del viceministro de Gobernabilidad, exteriorizando, digamos, las preocupaciones del gobierno sobre la subrogación de la vicepresidenta Abad, es absolutamente desatinado desde el punto de vista político, de la comunicación política, y además me parece que es ir en contra de la Constitución y del Código de la Democracia, que establecen un procedimiento a seguir, nos gusta o no. El artículo 146 de la Constitución, que le dice: en caso de ausencia temporal y falta definitiva del presidente, quien reemplaza es la vicepresidenta, ¿sí? No hay lugar a dudas. ¿Cuál es el artículo que pretenden utilizar en el gobierno? El artículo 150 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 150? Que en caso de ausencia temporal de la vicepresidenta, se puede dar el reemplazo por parte de un ministro designado por el presidente, ¿sí? Y claro, ¿qué es lo que busca el gobierno? Que esa ministra designada por el presidente asuma después el cargo de presidente cuando se registre la ausencia temporal del presidente. ¿Y eso ante qué? Ante un vacío. En la Constitución no dice nada sobre la presente situación. Que exista ausencia temporal del presidente y falta definitiva de la vicepresidenta. Si se registra eso, no hay respuesta en la Constitución de lo que de cómo proceder. Lo que dice la Constitución es qué hay que hacer cuando se registra la falta simultánea, la falta definitiva, simultánea, tanto del presidente y del vicepresidente. Ahí asume el presidente de la Asamblea. Ahora, Pero ante el vacío... doctor Saidán, perdone que le interrumpa aquí. Esta no presencia, digamos, de la vicepresidenta aquí en el país, ejerciendo funciones, en este caso en Tel Aviv, allá en Israel, puede ser considerada como una ausencia temporal. Le comento esto porque he visto en redes sociales algunos análisis relacionados en este sentido, que el gobierno nacional podría decir que a la vicepresidenta está ausencia, es decir, hay una ausencia temporal de la vicepresidenta porque está ejerciendo otras funciones fuera del país. Sí, muy buena pregunta, estimada Rosana. Usted tiene en el artículo 146 de la Constitución la descripción de lo que es la ausencia temporal. 3 circunstancias configuran la famosa ausencia temporal: la fuerza mayor, la enfermedad y la licencia concedida por la Asamblea Nacional. La vicepresidenta no está en curso en ninguna de las 3 causales para que se configure la ausencia temporal. Ella está ausente del país por propia designación del presidente mediante decreto ejecutivo. El nombramiento como embajadora de Ecuador en Israel es un nombramiento realizado por el presidente, ¿sí? Y la canciller lo que ha hecho es ejecutar esa disposición del presidente de la República. Así que la ausencia temporal del país no es, pues, por voluntad propia de la vicepresidenta, sino por disposición del presidente. De tal manera que yo comparto el criterio de Gustavo, que hace un momento decía que hay que respetar la presunción de inocencia. Sí, efectivamente está vinculado a un proceso penal el hijo de la vicepresidenta, pero hasta ahora, de lo que sé, solamente se le ha llamado a declarar a la vicepresidenta y no hay indicios de que ella tenga algo que ver, haya tenido conocimiento de lo que hacía su hijo. Entonces, la responsabilidad penal es individual, no se le puede hacer extensiva, en este caso, a su madre, todavía tampoco está claro, ¿no?, si realmente participó en un delito o no el hijo de la vicepresidenta. Entonces, creo yo que tenemos que respetar el ordenamiento jurídico, la Constitución, el Código de la Democracia, el Código Orgánico Integral Penal, para no seguir transmitiendo esa imagen de desconfianza en la comunidad internacional, de que en este país no se respeta la Constitución, no se respeta el Código de la Democracia y no se respetan en general la normativa aplicable para estos casos. En este caso, yo sí creo que el gobierno debería reconsiderar su posición, la verdad, reconsiderar su posición, por más desconfianza que le tenga a la vicepresidenta y por más que sea digamos, no sea de nuestro agrado o tengamos una posición crítica a su posición política, cualquier posición que tengamos los ciudadanos y las autoridades, hay que respetar el orden de subrogación presidencial y a quien le corresponde asumir, mientras dura la campaña electoral,
el cargo de presidenta es a la doctora Bado. Ahora, cuando tan abiertamente altos niveles del gobierno dicen estas cosas y además sugieren que la vicepresidenta debe renunciar, ¿no se está configurando, por lo menos en actitud, una situación de conspiración del gobierno? Sí, se ha hablado inclusive de golpe de Estado. Me parece que eso sí es una exageración, pero sí hay que tener cuidado y sobre todo yo creo que hay que sentar un buen precedente en caso de que se quiebre la Constitución. O sea, no puede normalizarse en este país el quiebre constitucional por parte del gobierno de turno que sea, ¿sí? El presidente de la República tiene como más alta atribución el respetar y hacer respetar la Constitución. Respetar y hacer respetar la Constitución. De tal manera que creo yo que hay que respetar esa disposición constitucional que señala que a la vicepresidenta le corresponde asumir en caso de ausencia temporal del presidente. No hay lugar a dudas. A mí me parece que la interpretación que hace Ismael Quintana es forzada en el sentido de que no tiene que pedir licencia porque no se trata de una relación inmediata. Entonces, que no respetamos el espíritu de la disposición, la disposición lo que busca es que el presidente no aproveche el ejercicio del cargo para beneficio en su campaña electoral y no cree eso ventajas frente a los otros candidatos presidenciales. Entonces yo sí creo que es importante respetar el espíritu de esa disposición y además creo que es súper importante que en este caso también se envíe un mensaje claro a la clase política. No es responsable seleccionar como compañero de fórmula a cualquier persona que no goza de tu confianza. Tienes que buscar en el círculo cercano una persona con formación, con experiencia en el campo administrativo, en el campo de la gestión pública, para que te acompañe a ejecutar tu plan de gobierno. No puedes tú como candidato presidencial designar a cualquier persona con la que después existan fricciones, tensiones, que perjudiquen la buena marcha de la administración pública, ¿no? Ahora, doctor Saidán, este proceso iniciado por Guarderas, por el consejero de Participación Ciudadana ante el contencioso electoral, ¿qué efectos podría tener en la vicepresidenta? Si bien el contencioso electoral le ha dicho a Guarderas que tiene que emitir toda la información, le ha dado un plazo de 2 días, es decir, todavía no está en proceso esta denuncia hasta que no cumpla con toda la documentación el consejero de Participación Ciudadana. Sin embargo, nos pensamos si una sanción del contencioso electoral podría llegar a una destitución o eso no cabe. Lo que dice la Constitución respecto de qué podría llevarle a una destitución a un mandatario del nivel de la vicepresidenta de la República, ¿qué efectos podría tener una sanción que surja del contencioso electoral contra la vicepresidenta para asumir o no la presidencia de la República? Sí, en ese caso, estimada Rosana, hay que también recordar lo siguiente. Hay 4 mecanismos de destitución de la vicepresidenta, ¿no? 4 mecanismos. ¿Cuál es el primero? Justamente el que usted menciona, el que ha activado el consejero Guarderas. No sé por qué, eso no es su atribución. Yo entendería que la iniciativa ciudadana puede derivar en una denuncia en el contencioso electoral, pero que un consejero tenga tanto afán me parece absolutamente repudiable. El consejero Guarderas tiene que centrarse a cumplir su labor en cuanto a las vedurías ciudadanas, en cuanto a la selección de autoridades, y no tiene como función el estar presentando denuncias en contra de autoridades. En este caso, si es que tanto le preocupaba, bueno, yo no entiendo por qué no lo hizo antes, ¿no? Supuestamente la infracción gravísima que le pretende imputar sucedió cuando era candidata a alcaldesa de Cuenca. ¿Por qué razón ahora recién identifica esta infracción? Me llama muchísimo la atención y me parece que es una maniobra absolutamente política y repudiable del consejero Guarderas, que ha pasado buena parte de su tiempo distraído de sus funciones en lugar de enfocarse en lo que le corresponde por mandato popular. En cuanto a las infracciones, usted tiene varias, ¿no? Desde el artículo 277 del Código de la Democracia están las infracciones descritas, clasificadas, ¿no? En leves, en graves y muy graves, ¿no? Y obviamente la que se le pretende imputar está en el artículo 279, ¿no? Infracción electoral muy grave. Y esa es sancionada con una multa, ¿sí? Y la destitución y suspensión de los derechos de participación. Entonces sí podría enfrentar la destitución a través de ese mecanismo.
¿Cuáles son los otros 3 mecanismos que tiene el gobierno nacional, por decirlo de alguna manera? Se puede también activar un procedimiento, un examen especial en la Contraloría, si del examen especial se encuentran irregularidades, mal uso de fondos públicos, qué sé yo, se podría llegar a la institución también por parte de la Contraloría. Muchos dirán, una autoridad de elección popular no puede ser destituida por una autoridad designada por el Consejo de Participación, que es el Contralor, pero ya ha sucedido que alcaldes han sido destituidos por el Contralor en caso de ser encontradas irregularidades. El tercer mecanismo sería la Asamblea Nacional, el juicio político, ¿no? Pero ¿cuál es la causal agravada que aplicaría para la vicepresidenta? Delitos contra la administración pública, yo no veo. Delitos contra la seguridad pública, tampoco. Y delitos contra la humanidad, menos. Además, tendríamos que pasar el filtro de la Corte Constitucional, un dictamen, como ustedes saben, de la Corte, y 2/3 de asambleístas deberían votar por su censura y destitución. Tampoco veo procedente. Y la última, si es que hay alguna ausencia injustificada en el cargo de embajador, eventualmente se le podría iniciar algún proceso que podría terminar en su destitución, aunque también sería forzado porque la canciller que es designada, yo no sé si podría tener competencia para destituir a una autoridad electa con el voto popular. Si es que llegara eventualmente la sentencia contra Sebastián Barreiro encontrándolo culpable, y si en el proceso se demuestra conocimiento o complicidad de la vicepresidenta de la República, ¿podría ser este un causal? Perdón, Gustavo, si me repite la pregunta. Le decía, en el supuesto de que se llegue a sentenciar a Sebastián Barreiro, y si en el proceso se muestra conocimiento o complicidad de la vicepresidenta de la República, ¿cuál sería la situación? Claro, sin duda, en ese caso podría también enfrentar yo creo que podría ser causal para iniciar el juicio político y proceder a su censura y destitución, pero los procesos penales avanzan muy lento. Dudo que en 4 meses, hasta que se produzca la inscripción de la candidatura del presidente Noboa, pueda tener un desenlace este proceso penal. Dudo mucho porque los procesos penales toman su tiempo. En este caso tendría que demostrarse que ella tuvo algún tipo de conocimiento, participación en el delito que se le atribuye al hijo, y sin duda con esa presunción de que está involucrada en ese delito, con la sola presunción se puede iniciar el proceso de destitución en la Asamblea. Sin embargo, sí aclaro, Gustavo, que es importante que sepan que no se necesita una sentencia penal condenatoria en contra de la vicepresidenta para que se inicie el juicio político. La sola presunción puede ser suficiente, pero que haya una presunción. Hasta ahora no existe ninguna presunción siquiera de su participación en este supuesto delito, ¿no? Ni siquiera está clara la responsabilidad del hijo. Yo no veo todavía algo claro con respecto a la vicepresidenta. Insisto, puede ser o no de nuestra simpatía. Respetemos el orden de subrogación presidencial y no busquemos forzadamente una causal para impedir que asuma las funciones de presidente de la República. Ahora, mirando desde la otra orilla, doctor Saidán, sin necesariamente encuadrar la actitud del gobierno como conspiración o golpe de Estado, ¿qué dice la normativa jurídica ecuatoriana sobre estos temas? ¿Qué sanciones prevé para ciudadanos que tomen este tipo de iniciativas? ¿En qué caso? Si es que se aplica finalmente esta... Si es que hay ciudadanos que están conspirando para un golpe de Estado o para sacar a un funcionario. Claro, usted tiene... hay algunos delitos contra la administración pública, ¿no? Si usted se fija en el Código Orgánico Integral Penal, existen delitos contra la administración pública. En algunos artículos, ¿sí? Usted puede encontrar infracciones, ¿sí? Infracciones que podrían atribuirse justamente a quienes quiebren la Constitución, ¿no? Mire, por ejemplo, en los delitos contra la eficiencia de la administración pública, tiene usted varios, ¿no? Tiene usted varios. Por ejemplo, abuso de facultades, usted tiene, no soy penalista, pero de lo que recuerdo, existen algunos tipos penales, ¿no? Y me parece a mí que sí podrían incurrir inclusive en responsabilidad penal, si es que efectivamente existe una extralimitación en funciones. Ahora, particularmente si es que
asumen funciones que no les corresponden, ¿no? Existe, por ejemplo, la usurpación de funciones públicas, existe, miren, por ejemplo, si es que alguien asume sin tener la competencia para hacerlo, pues se podría incurrir en una usurpación de funciones, de lo que recuerdo, insisto, no soy penalista, pero creo que se podría dar esa, inclusive responsabilidad penal, ¿no? En todo caso, volviendo al inicio, doctor Saidán, esta consulta que se ha dicho desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia que se haría la Procuraduría, realmente resultaría ociosa. Totalmente. Sabe que la Corte Constitucional es la que declaró inconstitucional la frase normas constitucionales de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Dijo que el procurador se puede pronunciar sobre la inteligencia, aplicación de disposiciones legales, no constitucionales, como decía la ley. Es decir, se suprimió esa parte, con lo que le restó competencia para que se pronuncie sobre la interpretación de la Constitución. Eso no le corresponde al procurador, le corresponde a la Corte Constitucional. Sabe que no han visto, me parece, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que contempla una acción que se llama acción de interpretación constitucional. El presidente, las funciones del Estado, los ciudadanos, si reúnen cierto número de firmas, pueden pedir a la Corte Constitucional que interprete la Constitución, los artículos de la parte orgánica de la Constitución. Y esa podría ser una buena salida para que un organismo técnico, jurídico, jurisdiccional, por decirlo de alguna manera, pueda pronunciarse desde el punto de vista estrictamente técnico, alejado de cualquier pugna de carácter político. Me parece que esa puede ser la salida. No pedirle al procurador que se pronuncie va a ser ocioso, como usted dice, inútil, porque el procurador lo que debería responder es: yo no tengo competencia, según la Corte Constitucional, para interpretar disposiciones constitucionales. Eso le corresponde a la Corte porque es el máximo intérprete de la Constitución. Bien, quisiera para finalizar, doctor Saidán, conocer su criterio sobre esa enmienda que se hizo al artículo 138 de la Constitución el día de ayer en la Asamblea, una reforma para insistir en vetos presidenciales con 70 votos. ¿Sabe que ayer se publicó en el registro oficial ya esta enmienda constitucional que había presentado el entonces asambleísta de Suma, Héctor Muñoz? A mí me pareció bastante razonable esa enmienda. No creo que hay motivo para preocuparse, porque sencillamente se cambia el tipo de mayoría que se requiere en el Pleno de la Asamblea para ratificarse en el texto original y no acoger los textos alternativos del presidente en caso de que realice una objeción parcial, ¿sí? El presidente de la República, en caso de una objeción parcial, envía a la Asamblea textos alternativos y la Asamblea puede ratificarse en su texto original sin hacerle caso al presidente, tan solo con la mayoría absoluta ahora. Ya no necesita la mayoría. Un poquito el hiperpresidencialismo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, Jimena Ron, mi colega constitucionalista, sostiene aquello, ¿no? Que se reduce el hiperpresidencialismo, que era darle demasiado poder al presidente en el procedimiento legislativo, específicamente en la etapa de postlegislativa. En la etapa postlegislativa que tiene lugar entre la presidencia y la Asamblea Nacional. Si el presidente, en este caso, tiene textos alternativos, pues tiene que enviarlos a la Asamblea y la Asamblea podrá o no acogerlos. Si es que los acoge, requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes. Pero si no decide acoger las observaciones del presidente y quiere insistir en su texto original, le bastará la mayoría absoluta, que son 70 votos, y ya no 92, como estaba contemplado. Me parece bastante razonable que la Asamblea gane un poquito más de terreno en el procedimiento legislativo, porque debería ser la que asuma más responsabilidades, la que tenga más poder en el quehacer legislativo. El presidente, con demasiado poder en la Asamblea, creo que puede derivar en lo que se advierte justamente Jimena Ron, que es un hiperpresidencialismo con este poder enorme de veto que tiene el presidente de la República. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Saidán. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, estimada Rosana. Declaraciones del doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador.